el cáncer no es contagioso. Primero que nada, a ver, ay, doctora, ¿cómo dice eso? O sea, es obvio. No, créeme que sí lo tengo que decir y lo voy a volver a repetir. El cáncer no es contagioso. Lo primero es atender a los papás. Y aparte que esa sesión sea privada. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace delante del niño y ellos no pueden explayarse, no pueden llorar, no pueden sacar sus emociones. Una pareja que pues no era un niño completamente en terminalidad, pero sí estaba teniendo quimioterapias. Entonces ellos decían, tenían como, ambos trabajaban y ambos eran muy estrictos los requerimientos de sus trabajos, ¿no? Y pues hubo un tema ahí de que no se organizaron bien. Entonces él asumió que ella iba a descansar esos días para llevarlo y ella asumió que él. Entonces tuvieron una discusión que por el caos emocional que ya había en el entorno, por las emociones que ellos ya traían, ese simple desacuerdo terminó en una pelea. De verdad no es fácil, quiero ser muy realista, porque el atender a papás en duelo por enfermedad de un hijo es algo muy impactante. Cuando los niños están internados en los pabellones oncopediátricos, pues se empieza a morir el de al lado y se empieza a morir el del otro lado. Y entonces, como el papá, son pérdidas que no es mi hijo, pero era el de la cama de al lado, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo lo transmiten? Y entonces muchas veces llega la negatividad, es que no se va a salvar, es que también se va a morir. Y todo ese tipo de situaciones, pues muchas veces se hace delante de los niños y no ayudan en nada. Cuando la esperanza puede ser dañina. ¿Cómo, Katy? Y es una conferencia que doy. Y le he dado justamente a familiares de pacientes oncológicos. A ver, espérame, la esperanza nunca se debe de perder, nunca pierdas la esperanza. No es que la perdamos, pero es que también la esperanza tiene que tener una composición de realidad para que sea objetiva. Hola a todos, bienvenidos a este capítulo número 6, titulado Cuando el cáncer toca a Los Ángeles, en conmemoración de septiembre. Septiembre es el mes de la sensibilización en cuestión de cáncer infantil. Acompáñennos a ver este contenido porque, bueno, es de gran valor y nosotros queremos o tenemos el objetivo de sensibilizar en temas de cáncer infantil, ya que, bueno, es una de las enfermedades que causa la muerte de niños de entre 5 a 14 años de edad y cada año en México se detectan alrededor de 7,000 casos nuevos. Nuestro objetivo con la acompañante del día de hoy es llegar a los corazones, llegar a sensibilizar y que ustedes nos apoyen a compartir este mensaje. El día de hoy nos acompaña Katy Rico, quien es doctora en tanatología. Cuenta con 2 reconocimientos honoris causa en cuestión de salud emocional y cultura de paz y derechos humanos. También es fundadora del Instituto Mexicano para el Duelo y Construcción de la Paz y embajadora internacional de la paz. Es reconocida entre las 100 mujeres líderes mexicanas por la Organización de Líderes Mexicanas. Hola Katy, bienvenida. Dani, ¿cómo estás? Un gusto Muy bien, estar gracias. aquí con ustedes, con todo el público de Vivir Mejor y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Katy. Pues bueno, comencemos abriendo este tema que es importantísimo dentro de este mes de septiembre. ¿Podrías explicarnos de manera sencilla cómo el cáncer infantil impacta a nivel emocional cuando se recibe este diagnóstico? Claro que sí. Bueno, a diferencia de los adultos, siempre una noticia de tener una enfermedad, un diagnóstico, va a ser muy impactante para cualquier persona. Pero en el caso de los niños, pues genera todavía un impacto mayor. Me encantó el título que tiene este podcast, Cuando el cáncer toca a Los Ángeles, porque evidentemente cuando nosotros hablamos de la niñez, entendemos que por un niño tiene que ser alegre, jugar, disfrutar, la alegría de la casa, en fin, que van a tener pues larga vida y salud. Y sobre todo en los niños más pequeños, en las infancias tempranas, en las que pues bueno, no hay un tema de como en los adultos, que muchas veces el cáncer se deriva a que pues no nos hemos cuidado, a los hábitos a veces del tabaquismo, a acciones que nosotros hemos generado por descuido o exposición de nuestro propio cuerpo u organismo. En el caso de los niños, pues muchas veces decimos, pero pues está muy pequeño.
pueden convenir también de alguna situación desde nacimiento, de formación, de manera genética, pero pues esto nos como que nos altera el orden y nos sensibiliza más, ya que ver a un niño con una noticia, un diagnóstico de cáncer, va a tener un impacto no solamente en él, sino también obviamente en sus padres, en sus hermanos, en su familia cercana, tíos, abuelas, y claro que va a tener desde la parte emocional pues una gran impresión en la cual la familia pues se preocupe, en la cual la familia cambie los hábitos de la familia en el sentido del cuidado que el menor requiera, de tal vez si tiene que estar recibiendo tratamiento, quimioterapias, estar internado, pues eso va a alterar que el niño ya no puede ir a la escuela, que tal vez los papás se tengan que repartir en el trabajo, también la tensión o la tensión que se viva en casa y por ende la atención restada que se le pueda generar a los otros hermanitos. Ok. ¿Cuáles son aquellos primeros desafíos que enfrentan los pacientitos desde tu perspectiva con el acompañamiento tanatológico, psicológico? ¿Cómo lo has vivido tú? Fíjate que en el tema de lo que es pacientes infantiles, siempre me gusta mucho cuando incluso, paréntesis, damos la formación a los tanatólogos y los preparamos en este tema de tanatología infantil. Hay algo que es muy importante, identificar las edades madurativas de los niños. ¿Por qué? Porque no podemos englobar en una misma emocionalidad, forma de pensamiento y de raciocinio y reacción Ok. a los pequeños infantes que nos van desde los bebés recién nacidos hasta tal vez la edad preescolar. Luego, pues la edad de la primaria, los niños de los 6, tal vez a los 10 años, y posteriormente los preadolescentes, que estamos hablando desde los 11, 12, 13, 14 años, y en cada una de esas etapas va a haber una edad madurativa, un desarrollo madurativo, una comprensión cognitiva muy diferente. Entonces, esta es una pregunta muy amplia porque tendríamos que analizar, pues efectivamente, la edad madurativa, la capacidad de raciocinio que tiene el niño. En este caso, cuando son pequeñitos, la pequeña infancia desde los 0 años hasta los 3 años, pues obviamente ahí a lo mejor ya en los 2, 3 añitos o casi pegados a los 3 añitos, pues ellos pueden ya empezar a concientizar que algo no anda bien, que tienen obviamente desde pequeñitos que tienen tal vez dolor, ya cuando empiezan a hablar a la mejor a poder extrañar de ¿por qué estamos en un hospital? Ya no quiero piquetes, ¿por qué otra vez el doctor? ¿Por qué no nos podemos ir a mi casa? Entonces va a ser diferente el tipo de emociones que tenga un niño de esta edad a un niño tal vez de 14, 15 años que todavía entra en el periodo de niñez. Allí tendríamos que comprender primero con qué nivel de edad estamos tratando. Entonces, de manera muy rápida, los niños pequeños de la primera infancia, como te digo, su percepción, ya cuando ellos puedan tener ese lenguaje hablado, pues va a ser sobre los espacios y sobre las rutinas y obviamente también sobre el dolor, y también pueden expresar algo de emociones en el sentido de decir me siento triste, no me gusta estar enfermo, o bien, dependiendo de cómo se les maneje. Muchas veces tuvimos un pacientito muy pequeñito que decía a mí sí me gusta ir con el doctor porque me da una paleta y porque juega conmigo. Entonces, un gran pediatra que lo estaba atendiendo, y justo pues él al contrario veía favorable el tema de ir al consultorio médico. Entonces tendríamos que, ¿cómo podemos ser observativos de las emociones? Pues ahora sí que viviendo, acompañando la vivencia, particularmente ya los niños de 6, de 5 en adelante. Estos niños van a ser obviamente mm, más participativos en su lenguaje hablado,
también en sus emociones, y ahí donde también impacta mucho es en las restricciones que ellos puedan tener en el desarrollo, por ejemplo, de jugar. ¿Por qué yo no puedo jugar? ¿Por qué yo no puedo salir con mis hermanos? ¿Por qué yo no puedo tal vez tener, recordemos que muchas veces el cáncer también debilita mucho el sistema inmunológico? Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer como las cosas que hace un niño normal? Ellos ahí lo van a empezar a sentir de esa manera y van a empezar a tener esa frustración. Y a esa edad también empiezan a tener una conciencia más abierta de la muerte, a decir, ¿me puedo morir? Y pueden hacer esa pregunta concreta de, ¿me puedo morir? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? Y generalmente ya los niños de 7 años en adelante, pues ellos ya quieren estar más informados, que se les hable con la verdad, porque obviamente va a ser un diálogo ya más asimilativo, más abierto, y aparte que tengan esa confianza de poder decir, de ser participativos también en la toma de decisiones. Y ahí hay un fenómeno, porque estos niños también se vuelven como cierto, como cuidadores, o sentir culpabilidad porque pues por su enfermedad pues causan a lo mejor tristeza en los papás, causan presión en los papás, causan pérdidas económicas en los papás. Entonces, ese tipo de niños de los 7 años en adelante, pues obviamente ellos ya van a ver más el entorno, todo lo que se está moviendo, y ahí hay que tener cuidado también con las emociones de frustración, de enojo, de culpa. Entonces, si te digas como, es una pregunta muy, muy amplia, pero más o menos como que quise dar un panorama. Así es. Mencionabas, Katy, por ejemplo, ese tipo de preguntas que los niños más pequeños se hacen, como de Ujú, ¿por qué estamos en un hospital? ¿Por qué tengo que venir aquí? sí. Incluso el me voy a morir. ¿Cómo abordamos nosotros o qué estrategias podemos tener para responder esas preguntas de manera asertiva? Mira, Porque sí. puede pasar que caigamos en esa parte de responder de manera pues no asertiva e incluso dañar sus emociones, su salud. ¿Cómo Sí, yo lo creo abordamos? que lo de vital importancia sería antes que ir a hacer la respuesta. Yo cuando recibo a una situación de familia con un paciente infantil con cáncer o con alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, lo primero es atender a los papás. Ok. Eso es muy básico. Y aparte que esa sesión sea privada. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace delante del niño y ellos no pueden explayarse, no pueden llorar, no pueden sacar sus emociones. Entonces, los papás son esos faritos de luz, y eso no nada más en el cáncer infantil, en la crianza. Me gusta transmitir que los papás son esos faritos de luz que están en la costa, y los niños son los barquitos. Entonces, si ese fallo de luz, ese faro de luz está no destellante, está con una luminosidad baja, pues muy probablemente el barquito se va a perder en el mar. Entonces, si ese faro de luz está completamente en toda su intensidad, pues va a poder acompañar y acercar a ese barquito que representa el niño. Entonces, esta analogía nos sirve para entender que primero que nada es trabajar con los papás, que los papás puedan también atender su emocionalidad, cómo han tomado la noticia, cómo se sienten, qué les preocupa, qué pasa en su interior, cómo lo están hablando ellos, y luego cómo lo están hablando en pareja para los casos o las familias que estén en pareja, ¿no? Y también pues ahí tendríamos que analizar también cómo es la pareja, porque ahí nos meteríamos a situaciones de tal vez parejas, papás divorciados que a lo mejor pues traen, aparte de toda esta enfermedad del niño, puedan traer una pugna entre ellos. Entonces, primero que nada, yo creo que sería trabajar el entorno de la familia, de este caso de los principales cuidadores, que son los papás, o bien quien esté al cuidado, porque también nos ha pasado que pues los papás no están presentes y Así los que es. están atendiendo la enfermedad son abuelos o tíos. Ya una vez que trabajemos con los papás, que podamos establecer con ellos el papel del acompañamiento es fundamental. Nosotros también tener la comprensión como como tanatólogos o acompañadores, cuál es la situación o el pronóstico pues actual o más real
del paciente, y sobre eso, pues que se tenga también una veracidad. Es muy importante, como te digo, poder ir de la mano con los papás para ir y con el niño, para que nosotros sirvamos como ese hilo conductor y sobre todo que somos los expertos en a trabajar las emociones, ayudar a las emociones del niño, pero ayudar a las emociones de los papás. Y en esa se vuelve un engrane, nosotros funcionamos como ese engrane. Entonces nosotros ahí podemos ir trabajando con los papás, claro, como te vuelvo a repetir, dependiendo la edad madurativa del niño, dependiendo de también la necesidad del niño de comprensión, qué pregunta, qué quiere saber, cómo se lo vamos a decir, y sobre todo también ir acompañando y reforzando a los papás para esta comunicación. Muchas veces nos ha tocado atender a pacientes que dicen, mi mamá no me ha dicho que yo me voy a morir, pero yo ya sé que me voy a morir. Y Elizabeth Kubler-Ross en su libro Los niños y la muerte habla muchas cosas, es muy recomendado ese libro. El otro de Morir en sábado también son libros muy recomendables, y justamente pues los niños a veces tienen esa sensibilidad y comprensión más allá de que lo que nosotros queremos asignarles. Entonces, ¿cuál sería el cómo? Pues partiendo desde una estabilidad personal para el cuidador y acercándonos lo más que podamos a comprender la emoción, la necesidad de información y cómo podemos brindar un acompañamiento adecuado como padres o tutores al niño. Y ahí se va a desarrollar. Ok, bueno, tú lo mencionas, ¿no? Es como la perspectiva ya del menor, desde la inocencia, desde todo esto, pero también, bueno, puede pasar que caigamos en la parte de, pues, no hacer un comentario asertivo. Ujú. Entonces, ¿qué tú no nos recomendarías? ¿Qué es lo que no recomiendas que se aborde este tema justamente? Primero que nada, volvemos a lo mismo, de la parte de la tutoría del menor. eh, Primero, que las partes de emoción y de comprensión entre esos tutores pueda ser primero entre ellos, porque muchas veces se discute, no es que no se le quiera decir a los menores, dependiendo de su edad, pues obviamente será categorizada la información, pero hay veces quedan en medio ellos en temas como de discusión. Por ejemplo, se me ocurre una pareja que pues no era un niño completamente en terminalidad, pero sí estaba teniendo quimioterapias. Entonces ellos decían, tenían como, ambos trabajaban y ambos eran muy estrictos los requerimientos de sus trabajos, ¿no? Entonces ellos, como que estaban pidiendo los días a cuenta de vacaciones para poder llevar a su hijo a las quimioterapias, y pues hubo un tema ahí de que no se organizaron bien. Entonces él asumió que ella iba a descansar esos días para llevarlo y ella asumió que él. Entonces tuvieron una discusión que por el caos emocional que ya había en el entorno, por las emociones que ellos ya traían, ese simple desacuerdo terminó en una pelea muy drástica, y desafortunadamente fue delante del niño, ¿no? Entonces era así lo que comentó, no, es que te tocaba a ti llevarlo, no, es que me tocaba a mí, es que yo lo acompañé en la sesión pasada, sí, pero yo te dije que le ibas a acompañar dos porque yo en esas fechas no podía pedir vacaciones. Y entonces imagínate el niño, es como, yo estoy ocasionando todo este problema, ¿no? Y mi enfermedad está ocasionando todo este problema. Así es. Entonces, lo más armónico que pueda ser, que no es fácil. De verdad no es fácil, quiero ser muy realista, porque el atender a papás en duelo por la enfermedad de un hijo es algo muy impactante. Pero entre mejor, vuelvo a lo mismo, entre mejor esté cada ser tutor, en este caso papá, mamá o la persona que le corresponde esa función, más va a tener como la conciencia para poder dirigirse a los menores. Otra de las cosas también, las preocupaciones excesivas, que también siempre los escenarios de malignidad, es que no va a funcionar los tratamientos, es que eso no va a servir. Es triste porque ellos, cuando están llevando estos quimioterapias o cuando los niños están internados en los pabellones oncopediátricos, pues se empieza a morir el de al lado y se empieza a morir el del otro lado. Y entonces, como el papá, son pérdidas, que no es mi hijo, pero él de la cama de al lado, ¿no? Así es. Entonces,
cómo lo transmiten. Y entonces muchas veces llega la negatividad, es que no se va a salvar, es que también se va a morir. Y todo ese tipo de situaciones, pues muchas veces se hace delante de los niños y no ayudan en nada. La parte también de invalidar sus preguntas, ¿no? Así de que es que no me estés preguntando, es que no sé si te vas a salvar o no, es que no sé. Por ejemplo, tuvimos un niño que él preguntaba que si en el cielo vendían hot dogs, porque a él le gustaban los hot dogs. Entonces, que si cuando se muriera su perro, sí lo iba a poder ver para jugar. Y le dije, no me vayas a querer matar al perro. O sea, entonces, obviamente ese tipo de preguntas tienen un sentido, no, y no, pero hay veces que estamos como papás tan abrumados, incluso los papás que tenemos la fortuna de no tener hijos en enfermedad. Hoy en día estamos tan abrumados que a veces nos preguntan algo y contestamos mal pero no estás enojada, ¿verdad? No, no estoy enojado. Pero ya, no me estés interrumpiendo. Entonces, ese tipo de detalles se vuelven más sensibles en el tema de la enfermedad. Muy bien, Katy, como me quedé impactado realmente. Otra cosa, porque es muy importante, perdón que te interrumpa, porque eso es muy importante. Eh, Tener la objetividad en el cuidado. Ok. Eh, Hay veces el tema, sí, nos toca situaciones muy graves donde los niños ya están en pabellones oncopediátricos, donde han sido, pueden capturar, o se les puede transmitir enfermedades que se tienen que tener mucho cuidado con ellos. Pero muchas veces todavía estos cuidados son exagerados y se vuelve una psicosis por los cuidadores el hecho de decir, no, es que no lo toque, es que no puede ver, es que no puede comer esto, es que no. Entonces, el niño, pues, recordemos que finalmente, aún enfermo, sigue siendo un niño con ganas de jugar, experimentar, le gustan los dulces y tenemos que tener mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo que nos pasemos al lado permisivo donde haya un descuido total, que también nos ha pasado. Sí. Pero creo que tiene que haber mucha objetividad en el cuidado, porque a veces como mamás, sobre todo en las mamás, nos gana el miedo. Entonces, no, no puedes hacer esto, no puedes salir, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Y le estamos invalidando al niño su vida y esa es una doble, pues, revictimización, porque no nada más es la enfermedad, sino aparte poderlo coartar de situaciones que tal vez pudiera disfrutar. Así es. Muy bien, Katy. Pues justo lo mencionas tú, ¿no? Esa parte de tener la sensibilidad, de entender que pues el niño está en una etapa de inocencia, de creatividad, de curiosidad, y justamente no robarle esa etapa, no, prohibirla, ¿no? Es lo que mencionas. Pero también, más allá de la familia, Katy, uno como ciudadano, como vecino, como amigo, como incluso también familiar cercano a esta familia que sufre este duelo. ¿Qué nos recomiendas que podamos hacer para pues justamente sensibilizarnos en este tema y pues no dañar la salud mental del paciente y también de sus papás? Híjole, esa es una pregunta que te agradezco infinitamente que la hagas. Y creo que es uno de los puntos medulares en muchos aspectos. Voy a tratar de ser lo más concreta. Primero que nada, el cáncer no es contagioso. Primero que nada, a ver, ay, doctora, o sea, ¿cómo dice eso? O sea, es obvio. No, créeme que sí lo tengo que decir y lo voy a volver a repetir. El cáncer no es contagioso. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos a los niños con cáncer o ya sin su cabellito o en su silla de ruedas y a veces como papás me ha tocado que es como, no, hazte para acá, está enfermo Ujú. y quitamos a nuestros niños. Entonces, lo vuelvo a repetir, el cáncer no es contagioso. La sensibilidad que nosotros como papás de hijos que afortunadamente sanos no tenemos para educar a nuestros hijos, para convivir, para validar y para integrar a los niños con enfermedad, en este caso cáncer, pero también me puedo extender a discapacidad, a otro tipo de enfermedades y condiciones como el autismo. Entonces, desde ahí, empezar a no verlos ni como pobrecitos,
ni como va a contagiar. Y sabes que hemos tenido casos donde en comunidades religiosas hasta estos niños se han visto como causa del pecado de los papás. A ese grado hemos atendido pacientes, sobre todo de comunidades religiosas, que mi respeto, no tengo nada en contra de las comunidades religiosas, pero hemos tenido esos casos en los cuales les han hasta dicho y los han invalidado de esa manera de que la enfermedad del niño es causa de pecado de alguno de los papás. Les han preguntado si han sido infieles, si han sido degenerados, si han sido, o sea, a ese grado. Entonces, nos hace falta mucha sensibilidad en este tema claro, muchas veces el niño puede tener alguna limitación, sí. También no puedo decir que no tiene limitaciones porque es evidente que a veces el dolor es mucho, que a veces empiezan a fallar sus órganos y que claro que pueden tener limitaciones físicas, pero no por eso vamos a dar por hecho que todos los niños las tienen. Entonces siempre podemos preguntar, siempre tener ese respeto y esa sensibilidad para preguntarle a los papás, oye, ¿está bien si permites que tu hijo juegue con mi hijo? ¿Qué puede hacer? Los horarios, o sea, ¿cómo podemos integrarlos a esa convivencia? Ahora bien, con la familia. Muchas veces el entorno nada más dice, estoy para lo que me ocupes. Si necesitas algo, háblame. Estoy para ti. Pero ahí se queda, ¿no? Ahí Sí. se queda. Y a lo mejor en una buena intención, Ujú. que a lo mejor porque, hijo, resulta que me hablaste el día que yo también andaba en caos y te dije, ¿sabes qué? Ay, otro día con mucho gusto te ayudo porque tenía toda la buena intención, pero hoy no puedo. Y desafortunadamente ahí se queda. Entonces también hago un llamado a si alguien tiene en su familia algún ser querido que tiene un hijo en cáncer, en enfermedad, vamos a activarnos. ¿Y cómo podemos activarnos de una manera, no tampoco ser invasores, pero tal vez con acciones concretas? Hay que abrir la iniciativa. Por ejemplo, tuve una paciente, una familia con un niño con cáncer y tenía un hermanito. Y ese hermanito, pues la vecina de enfrente tenía a su hijo en el mismo salón que el hermanito de mi paciente. Entonces, pues la vecina de enfrente veía en las mañanas que la mamá pues salía, pues mal porque pues casi dormir por el cuidado del otro niño y a veces hasta como ella misma lo decía la mamá de mi paciente, donde dice, pues yo lo que me veía que salía yo y rápido y la mochila y esto y toda desorganizada por lo que yo estoy viviendo. Entonces la vecina un día se atraviesa y le dice, permíteme ayudarte. Yo te puedo ayudar, yo me hago cargo de llevar a tu hijo. Yo me hago cargo de traértelo. Vamos a la misma escuela, vamos al mismo salón, vivo enfrente de tu casa, tienes años de conocerme. O sea, Ahí sí ya creo hubo que una estoy acción. digna de la confianza. Claro, no con cualquier persona, pero ella le dijo, creo que soy digna de la confianza, permíteme, por favor, hacer esta acción concreta, que sé que esta acción a ti te va a beneficiar, para que ya no hagas ese traslado, para que no dejes a tu niño solo, permíteme ayudarte en esto. Hemos tenido otros casos donde el mismo vecindario se ofrecen para poder, cocinar. Entonces, llevamos diariamente, esa familia va a tener comida porque hoy te toca a ti, hoy te toca a ti, hoy te toca a ti. Entonces, y ya la señora ya no se preocupa por cocinar. Entonces, de situaciones así, o tal vez hemos tenido casos en los cuales, pues, esta persona yo no tengo coche o no sé manejar y nos pueden llevar yo he publicado incluso en mi Facebook para algunos pacientes, urge quien nos apoye mañana para un traslado a León. Y la persona incluso sin conocer dice, doctora, yo puedo ir. Ah, bueno, pues ya sondeó a la persona, todo. Sí. Y nos han llevado a la familia, a León, a la cita. Entonces, esas cosas más concretas de saber cómo sí. Esta señora que te platico que llevaba al niño también, después tenían una academia de fútbol, también iban los dos a la misma hora a la academia de fútbol, también me lo puedo llevar al fútbol. Es más, el día que quieras que me quede con él desde la que lo recoja de la escuela hasta que te lo traiga del fútbol, me puedo quedar con él. Y que también las familias
se permitan abrirse a aceptar esta ayuda, porque muchas veces no nos abrimos ni a pedirla ni a aceptarla porque sentimos que estamos incomodando, porque sentimos que es solamente nuestro problema. Y no, para empezar, no es un problema. Es una situación y una vivencia la que se está teniendo. Y obviamente que somos más los buenos y que podemos ayudar a que esa vivencia pueda ser soportada o pueda ser llevada entre más corazones, y eso va a ser, pues, va a ser la más amorosa. Así es. Sí, porque lamentablemente aún existen muchos tabús, muchos mitos, realidades dentro de la sociedad, ¿no? Yo tengo una experiencia con un pequeño que fue mi alumno. Con él, sí fue un poquito complicado porque su mamá, pues, no permitía muchas cosas en cuestión de los cuidados, ¿no? Sobreprotectores, pero no fue capaz de decirlo en el momento. Entonces, posteriormente, pues ella se abrió conmigo, me contó la situación, y ahí yo ya pude entender un poquito, ¿no? Y no era algo por lo cual había que avergonzarse o sentirse que, como lo dices, no es un problema, sino una situación que pues hay que abordar, ¿no? A lo mejor con distintas perspectivas, pero pues hay que abordarlo de una manera, pues saludable, ¿no? Y Claro. a partir de ahí, pues ya uno entiende, ¿no? Entiende y trata de acercarse lo más sano posible. Pero sí, lamentablemente creo que sí existen todavía ese tipo de tabús respecto a la enfermedad. Exacto. Así es. Katy, en cuestión ya de un duelo, perdón, una etapa ya avanzada, ya terminal, ahí cómo, en base a tu experiencia, claro, cómo se vive esta parte del acompañamiento de los familiares e incluso, bueno, comencemos con los familiares, ¿no? Sí. Aquí hay un concepto muy interesante que es pues yo lo llamo una barrera, cuando la esperanza puede ser dañina. Ujú, ¿Cómo, Katy? Y es una conferencia que doy y le he dado justamente a familiares de pacientes oncológicos. A ver, espérame, la esperanza nunca se debe de perder, nunca pierdas la esperanza. No es que la perdamos, pero es que también la esperanza tiene que tener una composición de realidad para que sea objetiva. Y cuando muchas veces hemos visto que a los pacientes o a los familiares les han dado los diagnósticos y a veces el familiar, no, es que yo todavía que le sigan haciendo quimioterapias, todavía me lo voy a llevar con otro médico o que lo operen o que no. Y es una característica también de los duelos, pues esta fase de negación, ¿no? Pero aquí primero que nada es que las personas puedan aceptarlo. Volvemos a lo mismo. Mi primer acercamiento sería los papás o tutores. Y una vez que ellos puedan ya poder integrar o tener este grado de aceptación, pues poder establecer en base a la condición individual de a veces me dicen, doctor, es que no nos quieres decir cómo, no, es que no tengo como tal un paso 1, un paso 2, un paso 3, un paso 4, porque eso sería un garrafal error, eso sería así es. quitar la individualidad de la persona, quitar el humanismo. Ujú, Entonces, por eso el trabajo el tanatólogo para mí es un arte, porque es algo que ayudamos y acompañamos, es un servicio amoroso que damos y que vamos, como quien dice, tejiendo o elaborando en base a la vivencia. Entonces, una vez que ya hemos trabajado con los papás, que ya han asimilado esta noticia de la terminalidad, pues se tendrá que evaluar el poder hablarlo siempre con los niños, siempre. Desde que el niño pueda tener un lenguaje verbal, lo podemos hablar. Claro, vamos a diseñar un acompañamiento o una guía para cada situación individual o cada características que haya en cada caso, ¿no? Pero obviamente pues es mucho el acompañamiento de los familiares, esa preparación. Los niños que me ha tocado acompañar en este trascender o que me ha tocado acompañar a sus familias después de que ya han trascendido, siempre les pido que busquen el gran regalo de amor. Estos niños, y por eso me encantó el título del programa, porque para mí son ángeles. Y son ángeles que ellos vienen con una misión. Y es difícil porque el papá pudiera decir, ¿y por qué se la dieron a mi hijo?
Y el papá puede caer en un tema de enojo con Dios, con la vida, con el universo, hasta a veces con nosotros. Nosotros como tanatólogos a veces nos toca también contener ese enojo y entender obviamente que tal vez su contestación, tal vez su contrapunto es desde una emoción, desde una herida. Y aún así, o sea, hay pacientes que pues no me lo tomo en ese tenor, pero incluso pueden llegar a ser hasta irrumpir la parte de la falta del respeto, ¿no? Eso lo pueden hacer ellos, depende de tú como, depende de mí como tanatóloga, cómo me lo tome o cómo lo acomodo. Pero el cuidado hacia la comprensión primero de los familiares y luego diseñar estrategias para poder darle certeza al niño a su nivel de edad, madurez y sobre todo que todos estos acompañamientos son muy valiosos cuando están acompañados de un tanatólogo porque vamos a apoyar en esta parte de la vivencia final desde el amor. Va a ser un acompañamiento a ese cierre o esa terminalidad de la vida desde el amor. Muy bien, Katy. Eh, Finalmente, Katy, me gustaría que nos dieras un mensaje. Sé que es un tema muy amplio, pero me gustaría que nos dieras un mensaje a toda la comunidad, todas las familias que, pues sí, no están pasando por esto, que pues nos pueda sensibilizar en este tema, entenderlo un poquito más allá de lo que solo es la enfermedad, porque bueno, involucra muchas cosas más. Sí, So, adelante, Katy. mira, primero que nada, o sea, me voy a ir a lo mejor de lo ligero a lo amplio. Primero que nada, para todos los que somos padres. El día de hoy estamos viviendo una sociedad tan deshumanizada que nos ha llegado hasta la deshumanización de la paternalidad. Y podrás decir, no, oye, yo sí vivo con mi hijo, yo sí lo mantengo, yo sí estoy ahí, yo sí, pero realmente, ¿qué nivel de conexión tenemos con nuestros hijos? Y como la vida se ha vuelto tan difícil, o no la hemos vuelto tan difícil, muchas veces lo vemos más como una carga, y me incluyo. Yo soy una persona a veces nocturna y me cuesta el trabajo en las mañanas, ¿no? Y con que amo mucho a mi hijo y lo llevo a la escuela y todo, pero pues debo decir, preferiría dormirme a veces hasta las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, siendo honestos, y si hay esa parte de disconfort, a lo mejor no de molestia, pero sí de disconfort, pues por la levantada, por todo. Y mi hijo, es un niño funcional, es un niño sin enfermedad, gracias a Dios, que se cambia solo, que ya es muy independiente, ¿no? Y cuando yo veo el gran sacrificio que a veces hacen estas familias que llevan a sus hijos, que a veces tienen que tomar varios camiones, el costo económico para llevarlos a una quimioterapia a la ciudad de León o cualquier otra ciudad, es como, para mí es una cachetada con guante blanco diciendo, ¿y tú te estás quejando? ¿Porque te levantas a las 6 de la mañana para llevar un hijo sano a tu escuela, a la escuela? Entonces, desde ahí creo que el mensaje sería volver a situarnos como papás, desde una auténtica responsabilidad, desde un auténtico amor, y para los papás que tenemos la dicha de tener hijos sanos, vivirlo desde el mayor agradecimiento. Para estas familias o para estos padres o para los familiares, me voy a los familiares y personas que tenemos algún amigo, conocido, familiar con un hijo en enfermedad, incluso hago un llamado porque esta audiencia tuya va mucho a las empresas. Entonces, si somos patrones, directores, líderes de alguna organización y tengo algún empleado colaborador con un hijo enfermo de cáncer, abrámonos a la sensibilidad. Siempre pregúntate, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, siempre va a haber algo por hacer. A lo mejor llegar con una despensa, a lo mejor si es desde un terreno empresarial, pues hemos tenido colaboradores que han permitido que la persona trabaje en casa. Hemos tenido directores que han permitido que la persona
se desocupe de su trabajo y se le sigue pagando. O sea, ha habido esos grandes actos de bondad, como te pregunto, en la calle, en la colonia, en los vecindarios, en las escuelas. Hemos tenido grandes actos de bondad en las cuales pues se ha hecho algo muy bonito. Todos podemos ayudar. Por ejemplo, una vez me contactaron de una escuela que el niño era pues estaba muy en fase final de terminalidad y el niño lo llevaron a su escuela para que pudiera despedirse de sus amiguitos, pero a mí la escuela me contactó porque era fan de Iron Man. Entonces, pues llevamos a un doble de Iron Man para que pues el niño pudiera ver a Iron Man, pudiera hacer muchas cosas. Hemos tenido grandes fundaciones como Doctor Sonrisas, acabamos de tener una activación con ellos, un niño que siempre había querido subirse a un caballo. Y el día que, gracias a la labor de Cristian Zamora, del Centro Ecuestre Zamora, se hizo esa actividad, el niño se baja del caballo y con sus ojos con lágrimas me dice, ya cumplí mi sueño. O sea, casi casi lo que yo escuché o sentí fue, ya me puedo morir, o sea, ya cumplí mi sueño, ¿no? En ese momento yo me sentí con el corazón a explotar. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero si no vemos desde la óptica del amor, quedamos limitados. Para las familias, para los tutores o familia más directa de este entorno familiar con hijos con cáncer, apoyémonos. Creo que estas situaciones de tener a un hijo con enfermedad o ser una familia nuclear, hermanos, padres, tal vez abuelos, nos une más. Es el momento de poder unirnos como hermanos, pues tener esa comprensión hacia que papá no me está descuidando, sino que hoy mi hermano necesita más atención. Cómo viven el duelo también los hermanos? Como abuelos, pues qué más puedo apoyar, cómo puedo estar más al pendiente, cómo puedo cuidar más, tíos, tías, de igual manera, tal vez esa noche yo como tía, yo me quedo cuidándolo. Vamos a hacer el rol extensivo en el hospital, amigos cercanos que también se vuelven familia. Hoy yo me quedo cuidándolo, hoy yo te ayudo con esto, hoy yo te cociné, hoy yo voy a limpiar tu casa. ¿Qué sí puedo hacer? Entonces, seamos propositivos de la acción. Ese sería como el comentario. Muchas gracias, Katy. Y de verdad te agradecemos a nombre de Vivir Mejor, pues tu participación en este episodio. No sé si gustes agregar algo más. Por ahí tenías una dinámica de cierre que nos compartiste. Pero te agradecemos mucho, la verdad, por tu experiencia, por tus palabras, por este bonito mensaje que, pues nos das a toda la comunidad que nos ve y nos escucha. No sé si gustes que Sí, yo mencionas. creo que yo puedo compartir, a lo mejor es una percepción muy personal, Ujú. de todos los que ya, pues son muchas familias que hemos visto este acompañamiento, que hemos tenido la fortuna de acompañarlos durante, antes o durante la vivencia de cáncer, incluso después de la terminalidad, que hay un legado de amor, que estos niños vienen a movernos en legado de amor, incluso a mí como terapeuta. Si me toca tener el privilegio de conocerlos en vida, me mueven en amor, son activadores de amor. Si me toca conocerlos ya en su trascendencia, a través de sus padres, de sus familiares, también. Entonces, estos niños son activadores de amor. Humanicémonos, comprendamos, tengamos la fortuna de poder ser tocados por ese linaje de amor desde la manera de que podamos colaborar, podamos cuando vemos incluso a un niño enfermo en la calle, podamos voltear a ver al mío y decir gracias Dios. Gracias Dios porque tengo la dicha de que el mío tenga salud. Gracias. Entonces creo que eso es la misión que ellos tienen. Y bueno, pues también cuando veamos que una familia ya trascendió, eso no lo tocamos, ¿qué pasa cuando ya trascienden? Pues podamos acompañar también a esa familia, podamos ayudarlos a tener presente a ese niño, ese ángel en el recuerdo, en la vivencia, podamos hacer actividades conmemorativas. Por ejemplo, hemos tenido escuelas
que han puesto una plaquita en la escuela, han puesto un salón con el nombre del niño que murió, para que los compañeritos pues puedan como homenajearlo, recordarlo. Han hecho situaciones muy bonitas. Hemos tenido que en las graduaciones, por ejemplo, esa es una persona cercana a mí, su niño murió cuando iba en segundo de primaria. Y a ella la invitan, o sea, la escuela habló con ella y la invitó a la graduación. Tenía más niños también ahí en la escuela, se había mantenido cercana con la escuela, pero la invitan a la graduación del grupo donde se hubiese graduado su hijo, ¿no? Entonces, obviamente a la escuela habló, lo sensibilizamos a positivo y se hizo una ceremonia muy bonita de integración donde al niño lo nombraron también. Y al niño se le recordaba por esos compañeritos aún a varios años de la muerte. Muchas gracias, Katy. Te Muchísimas agradezco gracias mucho. a todo el auditorio de Vivir Mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy, a ti por hacernos entender que pues la empatía nos puede ayudar a transformar esta realidad que viven los pequeños. Perfecto. Sí, muchas gracias, Katy. Gracias. Pues más que nada agradecer a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que también ayuden a compartir este mensaje de amor, como lo mencionaba Katy, este mensaje de empatía, pues para transformar justo la realidad de estas familias, de la sociedad que lo necesita. Queremos pues también agradecer a Katy Rico, Tanatología, aquí a su espacio que nos brindó, y también pues a aquellas empresas que son asociados donadores que nos ayuden a atender a las causas. También brindar la confianza a quien nos escuchan. Si requieren apoyo en cuestión de acompañamiento tanatológico, los podemos canalizar aquí con Katy Rico. Ellos pues tienen la experiencia y pues si lo necesitan pueden comunicarse al número del programa de salud. ¿Sí? Y la tarifa convenio, que pues una tarifa convenio para que sea muy accesible para todos. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, Katy. Pues bueno, con esto damos cierre a este episodio. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook e Instagram como Vivir Mejor y pues para que puedan acceder a más contenido como este. Katy, no sé si nos puedas brindar tus redes sociales, por favor. Claro que sí, estamos como Instituto Mexicano para el Duelo de Construcción de Paz y también en la página de Facebook de Katy Rico, tanatóloga. Con mucho gusto en cualquiera de las dos los atendemos. Sí, muchas gracias, Katy. Acciones individuales generan impacto, pero es juntos como hacemos la diferencia. Muchas gracias.